Tenemos, como ustedes se dan cuenta, Colosenses 1 del 15 al 19, ahorita no lo lean. Como les digo, es siempre un gran motivo de alegría, pues para toda la temporada de Navidad, ¿no? Estar festejando todo esto, tener la oportunidad de centrarse en lo más sencillo, sinceramente centrarse en lo más simple, ¿no? Y sin embargo, en el profundo mensaje del nacimiento de Jesucristo. Ahí queremos concentrarnos. Ustedes saben, la gran ironía en México es que celebran el nacimiento de alguien que no conocen. Qué tremendo, ¿no? Es la gran ironía, ¿no? Y además se niegan a conocer, ni siquiera por curiosidad, ¿eh? Es tremendo. Pero nadie quiere dejar de celebrar esta fecha, aun cuando no crean en él, ¿no? Tremendo, porque para el mundo comercial es un gran negocio, es algo que no deben perder, quieren dinero y es necesario preparar pues las ventas, ¿no? Y propagar todo tipo de regalos y de viajes porque produce grandes cantidades de dinero, grandes cantidades. Pero el detalle es que hace mucho que la Navidad se celebra sin Jesús. Esa es la más terrible tragedia. Y todo el mundo parece ser feliz. Bueno, así que el cumpleaños de Jesús francamente ha llegado a ser muy útil, muy productivo para muchos, pero él ya no está ahí de invitado, desde hace mucho lo dejaron afuera. El que está ahí es realmente Santa Claus, es el que está ahí. Jesús ha dejado de ser el festejado y a nadie le importa, pero a nadie le conviene tampoco dejar esta celebración, ¿te das cuenta? Pero aparte de Santa Claus, pues lo más importante son las personas, ¿no es cierto? Porque hay una compulsión desesperada, puedo ver una compulsión desesperada y mucha preocupación por buscar qué vamos a regalar o qué me van a regalar, ¿no? Y lejos de festejar a Jesús, Él es el más ignorado. Y viéndolo de esa manera, Jesús es alguien que ha sido relegado a menos que a tercer grado. Porque además ha sido silenciada la gente, incluso, escúcheme bien, silenciada la gente que quiere anunciarlo realmente, que quiere proclamar su nombre realmente, tal como Él es, y he sido testigo de eso, desgraciadamente. Pero Pablo quiere ayudarnos a entender quién es Jesús realmente, sobre todo en este pasaje, y que sepas a quién tienes el peligro a veces de ignorar. A veces. Y cuando lo sepas, estoy seguro que no vas a pasar por alto su presencia, ya más, su deidad. Y quiero que vean en la Biblia en Colosenses, aquí en el capítulo 1, entre todos los pasajes de la Escritura que se hayan analizado, tal vez este sea el más grandioso para ver la realidad de ese bebé que nació. Noten esto, empezando en el versículo 15, y escuchen lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo. 1:15. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Tremendo, ¿no? Cada uno de estos adjetivos que estás viendo aquí, tan solo en estos versículos, que se hacen ver desde el versículo 15 hasta el 19, es absolutamente exclusivo, realmente, solo se habla de Él y nada más que de Él, y la suma de todos ellos es al final del 18, donde se dice que Él es la preeminencia. Esa es la clave de todo. Nadie más es la imagen del Dios invisible. Bueno, nadie más es la preeminencia, ¿no es cierto? Nadie es la imagen del Dios invisible. Nadie más puede ser el primogénito de toda creación. Nadie más puede ser el creador de todas las cosas.
Ahí está, de todo el cielo y la tierra, visibles e invisibles. Nadie se sienta en los tronos y dominios y los gobernantes y las autoridades, nadie. Ni nadie se debe de sentar, ¿no es cierto? Nadie más tiene la plenitud. Esas son las declaraciones absolutamente aquí exclusivas de la persona de Jesucristo. Exclusivas. Y lo que nos dice Pablo es que Jesucristo es absolutamente único. No hay nadie como Él. Él es infinitamente más grande y todo lo que hemos mencionado. Creo que es necesario que de tiempo en tiempo estemos familiarizándonos con estos elementos y estos adjetivos tan maravillosos, únicos y exclusivos en la persona de Jesucristo. De tiempo en tiempo tenemos que refrescar la memoria en nosotros mismos, ¿no? Y en todos los demás, para mencionar a quién realmente estamos adorando, a quién realmente estamos estudiando, a quién realmente estamos obedeciendo, a quién realmente nos estamos consagrando. Ahí está. Es necesario analizar la deidad de Jesucristo para no salirnos de los límites. ¿Se dan cuenta? Aún dentro de la carne, aún dentro de la humanidad, nosotros nos salimos, tendemos a salirnos. Así que vamos a celebrar el cumpleaños de Cristo, pero que esté Él ahí presente, ¿no es cierto? El humilde nacimiento de Jesús que se encuentra en el Evangelio de Lucas, cuando vemos que nació en un humilde pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, lo decíamos en la cantata, y ahí fue envuelto en pañales su cuerpo, ahí en medio de un ambiente completamente precario. Por lo cual la Escritura nunca tuvo la intención de hacer un lado eso, de ocultar eso. Y ahí, en medio de todo, la realidad principal es que Dios estaba naciendo. Obviamente, en un sentido humano, y aunque el mundo ha tratado de corresponder con eso, en cuanto a la sencillez y humildad de estas cosas, tienen dificultades, la gente realmente tiene dificultades para entender todo esto, para entender cómo un acontecimiento tan humilde podría ser el caso más conocido sobre la faz de la tierra. Pero si Jesús no es tan singular, tan importante en el mundo, como es que ese conjunto de calendarios de la historia, ¿se das cuenta? De calendarios se marca su nacimiento de una manera tan importante. Entonces, ¿es importante o no es? Bueno, por lo que se ve, realmente no lo es para ellos. Me parece que todos los que tratan de trivializar, escuchen bien, su nacimiento, su encarnación, no son capaces de reconocer cuando el ángel dijo: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y como el profeta dijo, su nombre será llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. Esa es la verdad. Tienes en él nacimiento, el único Salvador que Dios, manifestó en forma humana, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ustedes lo saben, el mundo está perdido en sus pecados y Jesús vino a salvarnos de la condenación eterna. Lo repito, lo he repetido muchas veces. De hecho, cuando hemos ido a otros lugares a cantar, a entonar la cantata, realmente lo repito. Nuestro pecado entró contaminando al mundo y hemos sido culpables de eso, pero Él tomó nuestras culpas. En su debido tiempo tomó nuestras culpas, Él sufrió nuestros dolores, los llevó consigo, Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue herido por nuestras iniquidades, Él fue resucitado para nuestra justificación. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Él ascendió al cielo para interceder por nosotros, para prepararnos un lugar y volver a llevarnos a estar con Él para siempre. Emmanuel, el Dios con nosotros. Por lo pronto estuvo aquí un tiempo y por supuesto Él está en la presencia de Dios Padre y un día regresará en gloria. No se trata solamente de ver un niño ahí pequeño en la Navidad como algo insignificante. Eso sería blasfemar. Escuchen bien, blasfemar al Dios de los cielos. Él es único, nadie ha sido como Él, ni nadie lo será jamás. Y para ver su grandeza de su persona, regresamos a la Escritura para ver este pasaje, para ver paralelamente con Hebreos 1, del 1 al 3, lo que leyó también mi hermano, y quiero que ustedes vean un retrato aquí, hablado por decir así, un retrato pintado, que el apóstol Pablo trata de
plasmar aquí en la Escritura, obviamente bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y aquí nos da 4 trazos que son una relación particular, 4 trazos. Pero vamos a leer el versículo, creo que hasta se me olvidó leerlo, ¿no? Vamos a leer este pasaje, por favor. ¿O sí lo leímos? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sí lo leímos ese, ¿no? ¿No me descontrolan, hermanos? Ah, bueno, por allá vamos, para allá vamos. En este pasaje del 1 al, perdón, del 15 al 19 de Colosenses 1, como les digo, hay 4 trazos que son una relación particular. Vemos a Cristo en su relación con Dios. Número 2, en su relación con el universo creado. Número 3, en su relación con el mundo invisible. Y número 4, en su relación con la iglesia. Tan solo en estos 5 versículos, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cuánto tiempo nos llevemos? No. Vamos a ver la primera. Cristo Jesús en su relación con Dios, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, necesitamos profundizarnos un poco aquí. La iglesia de Colosas se vio confrontada con errores clásicos religiosos de su tiempo, como los de la iglesia. O sea, realmente también hoy enfrentamos muchas amenazas, ¿no? Errores clásicos en la iglesia al día de hoy. Había falsos maestros como lo hay hoy, actualmente. La gente soportaba las mentiras como si fueran verdades. Había un grupo de maestros que fueron conocidos como los gnósticos, que incluso esa doctrina se propagó muchos siglos después. La doctrina gnóstica era la supremacía del conocimiento. Debo darles un pequeño trasfondo aquí histórico de esto. Ya hemos mencionado incluso también de esto, pero es necesario recordarlo nuevamente. Eran intelectuales, supuestamente los espirituales de su tiempo, y pensaron que el cristianismo pues era tan solo un capricho, ¿no? Ahí de bajo nivel, ¿no? Ellos eran los pensantes, los intelectuales, por decir así, espirituales, intelectuales espirituales. Pero también ellos habían acaparado todo como una élite espiritual, teológica, intelectual, y habían torcido las escrituras en su búsqueda y en su afán así por una posición superior, o para sacarle ahí más y más y más interpretación de la que ya no existía, ¿no? Creían que todo lo que es físico era malo y creían que el espíritu era bueno. Bueno, no el espíritu de Dios, sino el espíritu humano. O sea, cualquier cosa invisible o intangible es buena para ellos. Así que Dios nunca podía tener un cuerpo, ellos pensaron. No era posible algo bueno mezclado con lo malo, no, pues ¿cómo se va a mezclar eso, no? Eso es lo que pensaban ellos, ¿no? Y Dios, que es bueno, nunca habría de hacer eso, para nada. Por lo tanto, Jesús nunca podría ser Dios en carne humana, porque el verdadero Dios es bueno y no puede, y que no puede ni siquiera tocar la carne, ¿no? Pero oh, sorpresa, ¿no? Decían que Jesús nunca asumiría una forma física porque Él nunca se asociaría con el mal. Eso es lo que decían. Así que Jesús no podía ser Dios creador, y por lo mismo Dios no se encarnó en sí mismo en una forma humana en la persona de Jesús. No, eso es inconcebible, eso lo decían los gnósticos. No puede ser. Y Pablo escribió contrarrestando esas herejías y les dice a ellos: Jesús es la imagen del Dios invisible. ¡Wow! ¡Qué título!, ¿no? Y el versículo 16, incluso, porque en Él fueron creadas todas las cosas. No sé si lo veas ahí. Entonces, con todo eso, Jesús es la réplica. Y que quedemos bien claro, el ícono, Él es la reproducción exacta de Dios mismo. Y ahora sí vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 1. Aquí ustedes pueden ver precisamente un texto paralelo a esta parte, ¿verdad? Hebreos, se me anda escondiendo, por aquí está. Capítulo 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria,
solamente ese, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Noten aquí que para comenzar lo dice, Él es el resplandor. ¿Qué significa? El término expresa emitir una luz maravillosa, sí, una luz, y brillar con luz propia. Ese es el fulgor de la gloria de Dios. Es decir, Él es Dios brillante, el Dios brillante que vino a este mundo. Así como el resplandor del sol alcanza la tierra, da la luz, calienta, da vida, da crecimiento, etcétera, etcétera. El fulgor glorioso de Cristo aquí es nada menos que la vida que emana de Dios mismo hacia esta tierra de oscuridad y tinieblas, aunque es un sinónimo, ¿no? Pero ahí está, el brillo del sol es el mismo que recibimos hace tiempo, ¿no? Ahí está. Y es más antiguo que, olvídense, no se ha apagado, no deja de dar brillo, no deja de calentar. El brillo no puede separarse del sol realmente, ¿no? ¿Me entienden? Bueno, pues así Cristo de Dios no se puede separar de ninguna manera. Él es el mismo, es la imagen exacta. Dice el escritor de Hebreos que Jesús es la representación de la persona de Dios. Él no es solo el brillo, por decir así, sino que Él es la esencia. En este caso pudiéramos llamarle que Él es la sustancia realmente, ¿no? No nomás la esencia. Este término imagen, aquí que vemos la imagen del Dios invisible, regresando a nuestro pasaje, es el término griego para un sello. O sea, el término expresa un sello, que en este caso Cristo es la reproducción exacta de Dios. ¿Se dan cuenta? En 2 Corintios 4:4 Pablo dice que Cristo es la imagen de Dios. Así, Él es la plena manifestación, la revelación de Dios, como Juan dijo, y vimos su gloria, ¿te acuerdas? Vimos su gloria, lo hemos estado también repitiendo en la cantata, en el mensaje de evangelismo, por supuesto en ella, y vimos su gloria. Ahora, ¿qué es la gloria? ¿No? Tú dices, bueno, ¿qué es eso? Bueno, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa? Lleno de los atributos que son características de Dios mismo. ¿Te das cuenta? Si solo hubiera sido hombre, Él, ¿cómo Juan pudo escribir, haber visto la gloria en uno así? ¿No? ¿Qué pudo haber visto, no? Por decir así. Ahí está. ¿Qué pudo haber visto en un hombre nada más? ¿No? Pablo también escribió en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y dijimos el significado de todo eso. Pero no vamos a investigar este texto, realmente nos vamos a concentrar aquí en los atributos realmente de Cristo. Y aunque haya renunciado a ciertas prerrogativas divinas, lo dijimos también, tomó forma de hombre, pero su reproducción era exacta. Él es el resplandor de la gloria de Dios que brilla en forma humana. Y por eso Jesús dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ¿se acuerdan ustedes de este pasaje tan maravilloso? ¿Qué? ¿Ha visto qué? Al Padre. ¿Qué más querían? No sé qué esperaban ellos. Ni siquiera les parecía que no les había quedado claro, ¿no? Él no es solo un boceto de Dios, que quede claro. No, en Colosenses 2:9, aquí adelante, dice, porque en Él habita, 2:9, mira lo que dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque en Él habita. Mira, o sea, reside, ¿no? En su cuerpo. Él es el Dios de toda su plenitud. Él es la imagen del Dios invisible. Y también en Colosenses 1:19, aquí, aun cuando vamos a analizarlo más adelante, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ahí está otra vez. Pablo quiere que quede bien claro, y yo también quiero que quede bien entendido en cuanto a la identidad de Jesucristo. Él es el Dios en carne humana. Todos estos textos lo afirman. No hay nada más que decir al respecto. Pudiéramos aquí terminar, me bajo y me voy a mi casa. ¿Qué más puedo decir, no? Bueno, pero le vamos a sacar aquí más.
Ahí está. No hay nada que pudiéramos añadir. Eso es lo que trato de decir. No hay nada que puedas añadirle ahí. Las personas que dicen que Cristo era solo hombre, imagínate nada más qué rebaja tan terrible, ¿no? No solo tienen el pensamiento gnóstico, sino que no creen en la Biblia. ¿Por qué? Porque está claramente escrito. Además, los que se aferran en no darle a Cristo su credibilidad, la credibilidad de ser el Dios encarnado, son realmente ignorantes y herejes. Ahora, si Dios hizo hombre, tenía que tener ciertas características, ¿no? Vamos a analizar algunas características. En primer lugar, tenía que ser sin pecado, ¿no? Por encima de todo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues fue tentado en todo, igual que todos nosotros, pero sin pecado, lo dice Hebreos. Incluso Pilato diría más tarde, ningún delito hay en este hombre. ¿Te acuerdas? Nada. Lucas 23, 4. Y te acuerdas que el centurión romano también estaba ahí, llegó a la misma conclusión. Verdaderamente era un hombre justo, aquel que clavó su lanza en el costado de Jesucristo. Entonces nadie podía acusarlo. Jesús es sin pecado. Otra característica es que si Dios hizo hombre, sus palabras tendrían que ser las más profundas que se hayan escuchado, ¿no? Pues ahí está, Jesús las dijo. Cuando le vieron sus perseguidores, ¿se acuerdan ustedes lo que dijeron ellos? Nosotros nunca hemos oído hablar a nadie como este. ¿Te acuerdas, no? Ahí está. Otra sería es que si Dios se hizo hombre, bueno, Jesús tenía que ejercer una profunda influencia sobre la personalidad humana. ¿Y qué? ¿Qué sucedió? Eso fue Jesús precisamente. Recuerda a los discípulos que eran bien sencillos, ¿no? Y comunes, y se les dificultaba entender algunos aspectos, incluso quedaban como, pues casi como ignorantes, ¿no? Pero, ¿qué pasó? El poder de Jesús, con el poder de Jesús entendieron, y por supuesto el Espíritu de Dios en día Pentecostés, en adelante, ellos casi, el Señor ahí, no casi, les abrió el entendimiento, y entonces creyeron todo, entendieron todo, fueron transformados en personas que cambiaron el mundo. Tremendo, ¿no? Otra característica que si Dios se hizo hombre, hiciera milagros. Dios las hizo a través de Jesucristo, ¿no es cierto? Reiteradamente, públicamente, indiscutiblemente, de manera a veces discreto, a veces espectacular, y Dios hizo muchos milagros. Otra que sería que supiera realmente el futuro, qué va a suceder. Bueno, Dios es experto en la escatología, ¿eh? Por supuesto, Él sabía el futuro de todas las cosas, predijo cosas de sí mismo, cosas de Israel, detalles sobre el futuro, del fin del mundo. Él predijo cosas de ti mismo, de mí, por supuesto, porque Él es el Dios que se hizo hombre. Por supuesto, nos mostraría lo que Él es. Y así, Él derramó su amor y bondad y misericordia para un mundo caído. Y vimos que tiene el más grande nivel de virtud, justicia, sabiduría, que el mundo nunca había visto. En fin, como sea, si Dios pensó entrar en el mundo como un hombre, lo único que saldría de ahí sería Jesucristo. No había otra cosa que saliera de ahí. Nada más. Él hace que el Dios invisible sea visible. Fuera visible en aquel entonces, ¿te acuerdas? Por tal motivo, los que saben de todo esto y los que no saben ya están informados. Por estas razones, escuchen bien, trivializar el nombre de Cristo, y no solamente el nombre, y en estas fechas el nacimiento de Cristo en particular, es una forma terrible de blasfemia. Porque se trata de una obstrucción completa, un golpe en contra de la revelación del Dios eterno en Jesucristo. Así que ya lo sabes. Miren lo que dice aquí en el versículo 15, todavía además aquí identifica
a Cristo o a Jesús como el primogénito de toda creación. ¿Lo estás viendo? Bueno, esa no es una referencia de tiempo. No significa que Él fuera la primera persona nacida en la creación. No. Él es en el griego el prototokos, en el original griego. Es decir, la clasificación es que Él es el primero y único en su género y no habrá más. En tiempos antiguos significaba el primogénito heredero, ¿se acuerdan? El supremo, el superior, el que tiene el derecho a la herencia, al trono. De hecho, pues, los tronos fueron eternos, ¿no? Porque venía otra generación y otra, y otra, y otra, y otra. Lo ocupaban. Y ahí está, por supuesto, pero cuando Jacob nació primero, ¿se acuerdan? Fue el prototokos, o sea, Jacob, ¿y quién más? Y Esaú, ¿no? ¿Se acuerdan? Él era el heredero. Ahí es una trampita, pero bueno, ya luego platicamos de eso, ¿no? Tal vez se pueda entender mejor en el Salmo 87, 27. ¿Te acuerdas que Dios dijo, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra? Ahí está, lo está definiendo como el rey de reyes, el supremo. Hebreos 1 también habla de esto en el versículo 2 que leímos. Bueno, no leímos el versículo 2, pero dice su hijo a quien constituyó heredero de todo. Ahí está, ahí está, ese es el punto. Y por eso al final del versículo 3 dice, Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está, Cristo ahí está. Se sienta en el trono de Dios y Pablo dice en relación a Dios, Él es la representación exacta de Dios. No hay otra. Y por consiguiente, de todo lo que se ha creado, Él es el heredero. Y son aspectos escatológicos realmente, porque algún día, por supuesto que Cristo comenzó aquí en esta tierra como un humilde carpintero, como un humilde siervo, aunque hizo todo lo que hizo, pero vendrá en gloria y vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es lo maravilloso, ¿no? Mira nada más, ¿no? Ahí está. Jesús es Dios. Los judíos no le creyeron. Bueno, querían apedrearlo por su blasfemia. ¿Te acuerdas en Juan 10:33? Que está ahí él y todos los fariseos ahí, por buena obra no te apedreamos, ¿te acuerdas? Y que le dicen, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Se acuerdan cuando Tomás llegó y él sabía perfectamente bien a quién se iba a encontrar? Porque él no creía de momento, ¿no? Pero cuando llega y se postra ante él y dice, mi Señor y mi Dios. ¿Te acuerdas? Sí, mi Señor y mi Dios. Ahora mira la siguiente relación, versículos 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Este segundo punto es en relación con el mundo o con su propia creación. ¿Sí? Ahí está, en relación a Dios y ahora es a lo excelso, a lo infinito, a lo maravilloso, y ahora es en relación al mundo y a su propia creación. Y ahí está. Estamos tratando aquí no solo con el Jesús hombre, sino con el creador, el sustentador de todas las cosas que pudieras haberte imaginado. Cualquiera que sea el cielo y la tierra y todo lo que es visible e invisible, todo es creado por Él y por medio de Él las cosas subsisten. O sea, por medio de Él se están sosteniendo y manteniendo. Y es también lo que vemos en Hebreos 1:2 que dice, y por quien asimismo hizo el universo, ¿te acuerdas? Hizo el universo, literalmente cada cosa existente, Él hace al mundo, ¿y qué pasa? Lo sustenta. Él hace al universo y lo sustenta, lo mantiene vivo. Mira, al final del versículo 16 aquí, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí está, mira, todo fue para su propio bien y para su propio provecho,
para sus propios fines y para sus propios propósitos. Ese es el punto. Luego en el versículo 17 comienza diciendo, y Él es antes de todas las cosas. Jesús es preexistente. Él vivía antes de su encarnación, antes de su creación, porque Él fue creador. Y Hebreos también 1:3, como dijimos que íbamos a estar viéndolo paralelamente, dice, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, Él es quien mantiene en movimiento todo. Todo lo mantiene en órbita. ¿Comprenden eso? Todo. Todo lo que compone el universo no se queda en sus órbitas ahí por casualidad. ¡Ay, mira! Ellos se quedan en sus órbitas porque Él los mantiene ahí. ¿Quién más? Nada de que fue todo hecho por medio de una explosión y que es una locura, eso está, una explosión cósmica, ¿no? Dicen los evolucionistas. Gracias. Siéntate acá, ¿no? Para que me digas lo que me falta. Está bien, está bien. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Él los mantiene ahí. Nada de lo que fue hecho fue por medio de la casualidad. Funcionan porque hay un Dios que los hace funcionar de manera coherente. Es como el ejemplo que me platicaban a mí hace años. Si tú avientas una canica así, por más duro que le des a un balazo, se va a detener. Algún día va a detenerse la bala. Pero aquí no. Nunca se ha detenido, cuando menos en mi generación, ¿no? Y ahí está el punto. Y en muchísimas generaciones, por supuesto, están los ejemplos. Funcionan porque Él los hace funcionar. Ustedes deben saber que si la rotación, por ejemplo, de la Tierra fuera frenada, ¿qué pasaría? Mira, nos congelaríamos o nos quemaríamos. Él tiene que mantener este tipo de desplazamiento a la misma velocidad todo el tiempo. El Sol tiene una temperatura superficial de 12,000 grados Fahrenheit. Si estuviéramos más cerca, tuviéramos problemas, ¿no? Poquitito más cerca. Se puede o se produce cualquier otro cambio, pues por supuesto que también nos congelaríamos. Nuestro planeta se inclina 23 grados. ¿Sí sabían eso? 23 grados. Que nos mantiene, o mejor dicho, por lo que hacen funcionar las estaciones del año. Ya te estoy dando una clase extra, ¿eh? Así que digo, si no fuera así inclinada, también sufriría catástrofes de veras la Tierra. Vapores provenientes del océano se trasladarían al norte y al sur y se acumularía una masa de hielo de los continentes en los dos extremos y tuviéramos los principales problemas en la rotación, específicamente en las temporadas. Si la luna no permaneciera a la distancia exacta, tú dices, ay, la luna pues parece insignificante, ¿no? Pues ni me alumbra ni nada, ¿no? Y muchos han de pensar que es de queso todavía, seguramente. No. Si la luna no permaneciera a la distancia exacta de donde está, de la precisión de la Tierra, el océano por medio de una marea inundaría toda la Tierra 2 veces al día. ¿Quién mantiene todas esas cosas en su lugar? ¿Quién mantiene el equilibrio? Mi Señor. Caray, el que tienes en tu corazón, caray. ¿Qué más quieres? Qué regalo, ¿no? Ese es regalo. Él es el sustentador, Él existe con anterioridad y todo tiene coherencia, todo. Y todo eso se concentra y se encuentra en el pesebre hace 2000 años. En ese bebé. Ahí está la imagen del Dios invisible, el creador, el sustentador, ese niño que nació en un pesebre, que creció con su pueblo, que se hizo hombre y luego fue a la cruz para morir por tus pecados y por los míos. Todavía, fíjate nada más, crea el universo,
crea la tierra, nos crea a nosotros y todavía nos sostiene. Y todavía viene a morir por tus pecados. Es increíble, ¿no? Él es el objeto de tu vida. Él es el objeto de la creación en general. En tercer lugar, Jesús en su relación con el mundo invisible. Y vayan a Colosenses otra vez, casi a la mitad del versículo 16, dice, todas las cosas fueron creadas. Bueno, eso no, pero lo que me interesa es, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. ¿Lo estás viendo? Estos términos son familiares para cualquier estudiante del Nuevo Testamento, si hay aquí algunos, ¿no? Porque son indicativas referencias de los ángeles. Son indicativas referencias de los ángeles. Y están escritos en varios pasajes en las epístolas de Pablo, en Romanos 8:38, en Efesios 1:21, en Efesios también en el capítulo 3:10, en el 6:12. Y en todos nos indica que Él es el creador y rey sobre todos los ángeles. Por eso dijimos que en el mundo invisible, ¿no? Ahí está, sean tronos, sean dominios, autoridades de todo tipo. Él está por encima de cualquier trono existente y todos ellos están sujetos a Jesucristo. Por supuesto, ya sea querubines o serafines, ya sean demonios o Satanás mismo, incluso él, Satanás, está sujeto a Jesús. Así que nada puede pasar si no es por la voluntad de Dios. La noche que Jesús nació, acuérdense, cómo los ángeles cantaron, gloria a Dios en las alturas, ¿te acuerdas? Gloria a Dios en lo alto. Eran los ángeles del bebé, ahí en el pesebre, cuidando al bebé. Estos ángeles no existen aparte del poder creador de Dios. Él los creó, Él los hizo. Y no podía seguir existiendo manteniendo su poder por sí mismos. Ellos no podían automantenerse, autosubsistirse, autosostenerse. En realidad, dice en Hebreos 1:7, dice, el que hace sus ángeles espíritus. Esto es hablar de un acto creativo, es decir, los hizo, los creó, y luego dice, y a sus ministros llama de fuego. Y en el versículo 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos, por el siglo del siglo. Es decir, eternamente y para siempre, por toda la eternidad, cuando Dios creó a los ángeles, de su acto creativo, Él los hizo ministros que son servidores. Ministros específicos para el servicio de Dios. Ahí está, Él nos guarda. Y obviamente hay muchas cristofanías ahí en la Escritura, en el Antiguo Testamento, y hablo de cristofanías porque cuando ves el ángel del Señor es una cristofanía. Ahí está Cristo en el Antiguo Testamento. Qué maravilla, ¿no? Cuando Dios envió a su Hijo, le dijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, adorarle a todos los ángeles de Dios. Adórenle. ¿Lo ves? Él es soberano, Él es la imagen del Dios invisible. Vamos a Colosenses otra vez y vean en el versículo 18, es el cuarto punto, cuando dice que Cristo en su relación con la iglesia, y aquí estamos viendo el versículo 18, que dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Lo estás viendo? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Bueno, vean, para comenzar, Él es la cabeza de la iglesia. No es el Papa, por si alguien todavía anda con esa duda. Eso lo comprendemos bien nosotros. Pero hay gente que no le entra, No. ¿Cómo? Obviamente se asume que al ser en la cabeza de la iglesia, se asume que sustenta también el cuerpo, que en otras palabras sería su iglesia. En nuestro cerebro, si ustedes saben de esto, también
En nuestro cerebro, en la base del cráneo, hay una pequeña cavidad. Y en esa cavidad contiene una glándula que se le llama la glándula pituitaria. ¿Sí te acuerdas de eso? ¿O sí fuiste a la escuela, hermano? No, no es cierto. Hay veces que en primaria también lo enseñan, ¿no? ¿O no? Ahí dicen que sí, porque... Bueno, la glándula pituitaria. A ver, ¿qué hace la glándula pituitaria? A ver. Ah, ¿verdad? Está relacionada con el crecimiento. Exactamente. Es portadora de una hormona especial de crecimiento, entre otras cosas, ¿no? Que estimulan el crecimiento, y el crecimiento del cuerpo está directamente relacionado con la energía proporcionada con la cabeza. Nuestro cerebro controla realmente todo nuestro cuerpo. Todos nuestros movimientos, tanto voluntarios como involuntarios, están ahí, manejados por la cabeza, por el cerebro. El cerebelo ha sido llamado a armonizar la acción muscular. Entonces todas las funciones del cuerpo humano se centran o se encuentran bajo el control único y exclusivo del cerebro. Tanto voluntaria, como ya dije, como involuntariamente. Y ellos son estimulados también, estimuladas por lo que pasa en la cabeza, y da crecimiento, orientación, y desde luego todos los procesos de reflexión también están ahí, que figuran en la mente, en la cabeza, dan dirección a todo lo que hacemos. Cuando hay algún tipo de emoción específica, sea buena o sea mala, actúas de acuerdo a esa señal, ¿no? Tu cuerpo se maneja de acuerdo a lo que el cerebro le ordena, y ahí está. Simplemente ilustra el hecho de que Cristo aquí es la cabeza y es la fuente del cuerpo. ¿Te das cuenta? Y eso es maravilloso. Todo conocimiento, toda sabiduría, todo el crecimiento, toda la orientación, y Cristo lo da todo porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No te está manipulando, no te estés pensando que te tiene así como una marioneta. No es así. No es así. Finalmente tú te sometes al cuerpo, ¿no? De una manera voluntaria, y finalmente te gozas por ser manejado por la cabeza, ¿no? Que es Cristo, ¿no? Te sometes a Él y te sometes gozosamente, y no es que seas una marioneta, pero ahora eres esclavo de Cristo. Antes servías al pecado y a Satanás, ahora sirves a Cristo, ¿o no? Entonces ahí está. ¿Por qué? ¿Quién te dio esa orden o qué? Cristo mismo, a través de su redención, a través de su Espíritu Santo, te mandó la orden a someterte a la cabeza. En segundo lugar, dice que eres el principio. ¿Lo están viendo aquí en el 18? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, Él es el comienzo de la iglesia. Realmente eso es lo que significa. Él es la fuente de la iglesia. Mateo 16, 18 dice: yo edificaré mi iglesia. ¿Te acuerdas? Esa es la idea aquí. Entonces la iglesia es la creación de Cristo. Él es la fuente de su existencia, la sigue sosteniendo, la sigue manifestando, la sigue, ¿cómo se llama? Alimentando, y por supuesto te sostiene. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga Cristo, ¿no? Hasta cuando venga por ti. Ya sea que conozcas la muerte, ya sea que venga en el arrebatamiento y todavía estés aquí. Obviamente, espero que nadie esté aquí cuando venga el arrebatamiento, ¿no? Entonces, ahí está. Él es el principio. Él es la fuente de toda existencia, y es el más prominente en virtud de una cosa en particular, en virtud de la resurrección que vamos a ver de inmediato en un momento. Entonces, Él es el pionero, Él es el precursor, Él es la fuente de la iglesia, no solo su cabeza, sino el creador, y quien la sustenta constantemente y la sostendrá hasta el fin de todas las cosas. También dice aquí, si se pueden dar cuenta, en el versículo 18, que Él es el primogénito entre los muertos. Ya dijimos que es el prototocos, pero Él no es la primera persona que haya resucitado. Él no fue la primera persona que resucitó. Había
gente en el Antiguo Testamento que resucitó, había gente en el Nuevo Testamento que también Jesús lo resucitó, incluso resucitó a varios. Aquí Pablo está diciendo que Jesús nació, pero resucitó de entre los muertos. Las primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, los que resucitaron volvieron a morir, ¿no? ¿Te acuerdas? No eran eternos. Ahí está. Pero Jesús resucitó para nunca más morir. Ahí está. Él no es una persona que quede en el limbo ahí, en una especie de espíritu vago ahí, nada. Él tiene un cuerpo, aparte del cuerpo que es la iglesia, él tiene un cuerpo glorificado. Ahí está. Entonces, mira, resucitó para no morir más, y su resurrección es garantía final de la vida eterna de todos los hombres que vengan a sus pies en arrepentimiento y fe. Él no es un héroe muerto. Él es el Dios hombre resucitado, y todos los que han resucitado han muerto, pero Él no, jamás. Ustedes no pueden poner a Jesús como una figura histórica. Yo incluso decía algunos comentarios cuando íbamos el día de ayer, el viernes, y tal vez en otros lugares, que si conoces al Jesús histórico, lo conoces de esta manera y de esta otra. Me retracto. Mira, Jesús no es una figura histórica. Él está vivo. La historia quedó en el pasado y está muriendo, está muerta. Pasó. Él no es un histórico, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él permanece vivo. Él es la fuente y Él es el autor y consumador de la fe, y es el único medio de salvación, y ha dado luz a la iglesia por medio de su muerte y su resurrección, para que nosotros, tú y yo, realmente entendamos lo que es eso, entendamos todos los elementos de su muerte y de su resurrección. Y déjame decirte una cosa, te he dejado un tremendo compromiso, te ha dejado un tremendo desafío también. ¿Cuál es? Entender realmente el evangelio de la gracia, entender y compartirlo. No se trata de que sepas ahí unos versiculitos de memoria y Juan 3:16 y te agarres de Efesios 2:8. Está bien, claro que es la palabra, pero tu vida tiene que verse reflejado lo que Cristo ha hecho en ti. Y te ha dado un compromiso, el compromiso de la evangelización, el compromiso de traer a otros a Cristo, a sus pies, el compromiso de llevar el evangelio a toda criatura. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Y el compromiso de discipular, y en esto también, yo les digo constantemente a todos ustedes, ¿dónde están tus discípulos? ¿Dónde está? Si me dices que estás discipulando a uno, no importa, gracias a Dios. Pero si no tienes ninguno, no sé qué estás haciendo. Bien podríamos citarnos con alguna persona, mira, vamos a tomarnos un café ahí en el Vips. Bueno, el café de Vips es horrible. Vamos a un café mejor. Vamos a un café mejor. Pero lo discipulas, ¿me entiendes? Lo traes a los pies de Cristo. Ay, pues es que nadie quiere saber del evangelio, hermano. Pues sí, pues ven tu vida desastrosa, pues ¿cómo van a querer? No es así, hermano. Mira al final lo que dice en el versículo 18, para que en todo tenga preeminencia. Me encanta esa palabra. Él mismo ha llegado, es decir, en otras palabras, Él mismo ha llegado a tener el primer lugar en todo. Eso es lo que significa ser preeminente. La preeminencia es el primer lugar en todo. Él es absolutamente preeminente y por supuesto tampoco se le parece a nadie. Jesús es el creador, el que clasifica el universo, el que es el precursor, el sustentador, gobernador en el ámbito de la creación, aquel que es la cabeza de la iglesia y que es preeminente en todos de los resucitados y por supuesto de todos los creyentes. ¿Cómo es entonces inconcebible que una fiesta navideña, una fiesta de Navidad
que celebramos, pero al mismo tiempo hacemos caso omiso de lo que es realmente la persona de Jesús. No lo puedo entender. No lo comprendo aquí. Y cuando estás haciendo caso omiso de alguien, como en este caso de Jesús, no es solo por su personalidad histórica, sino más bien por el Dios vivo en quien has creído, realmente lo estás ignorando. Y entonces, solo para asegurarnos de que nada nos falta aclarar, aquí vean el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. A pesar de lo que pudiera decir cualquier tipo de pensamiento, religión, organización, filosofía mística y gnóstica, etcétera, etcétera, lo que sea, Pablo dice que el Padre le agradó que en Jesús habitase toda plenitud. Es decir, todos los poderes de la deidad, todo eso, todos los atributos tienen que estar en él. Así como dicen en el capítulo 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí 2:3, en el 2:3. De Colosenses también. Están escondidos ahí en él. Vemos que todo está en él. Él es la plenitud de la esencia de Dios, la gloria de Dios. Nadie puede suplantarlo aunque lo intenten. Por eso es que algún día vendrán falsos cristos y falsos profetas y falsos maestros. Pero esencialmente ya lo estamos viendo, ¿no? Hay muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, y realmente están produciendo una generación maligna y perversa. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque están, según ellos, edificando, entre comillas, a muchos hermanos falsos también. Ese es el problema. Entonces, pero en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero ahora viene la respuesta, el porqué de todo lo que hemos visto. Y vean el versículo 20, y por medio de él, aquí viene el punto principal, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Por qué entró Cristo al mundo? Para salvar a los pecadores. Finalmente es el mensaje y el propósito principal, ¿no? Para salvar a los pecadores, para ir a la cruz, para derramar su sangre a través de su muerte, para pagar el precio por el pecado, para reconciliarte con el Todopoderoso y hacer las paces realmente entre los hombres y Dios. Ahí está. Esa es la razón por la que vino Jesús. Vino a traer la reconciliación entre los pecadores y un Dios santo. Así que vino a quitar la maldición del pecado. Él vino con la finalidad de reunir hombres y mujeres como tú y como yo y reconocer la necesidad de un Salvador. Lo vemos en la clase, ¿no? Él te escogió antes de la fundación del mundo. Bueno, hay otros también por ahí. Hay muchos ahí en la calle. Hay que ir por ellos. ¿Qué esperamos? Y luego decimos, ay, yo quiero ir al cielo y yo quiero estar con él. Y hasta hay un canto, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. ¿Te acuerdas de ese canto? No sé. Tú sí, Enrique. ¿No? ¿Y qué pasa? ¿Pero qué has hecho para él? Ni siquiera has ganado a tu marido o a tu esposa. Entonces, ¿dónde está tu ejemplo? Él vino a dar vida eterna y nos puso a nosotros especialmente para que fuéramos los emisores de su verdad. Y tú tienes que serlo. Así que esta Navidad, diles a todos lo que realmente significa. No trivialices el significado del Dios encarnado en ese pesebre. No lo trivialices, por favor. Es muy importante. Y creo que los que conocemos al Señor nos corresponde un momento como este aprovechar todas las oportunidades. Mira,
todas las oportunidades para hablar de Cristo. Mira, ni siquiera nació el 25 de diciembre. No nació ahí. No nació. Tampoco estoy diciendo que nació en un día específico. No lo sé. Nadie lo sabe. Hay algunos datos por ahí, pero no voy a ponerme aquí a investigarlo, pero realmente no es en este tiempo. Así que aprovéchalo. Hay otros que dicen, no pongas arbolito de Navidad porque es satánico. Ponlo, pues Martín Lutero lo puso. Charles Spurgeon también puso su árbol de Navidad. ¿Qué tiene? No lo vas a adorar, ¿no? Y punto. Lo que sí año con año yo digo, ¿no? Es chistoso, ¿no? Es curioso. El cumpleaños de alguien, si fuera cumpleaños, ¿no? Pero los que se regalan somos nosotros. Por eso cuando me regalan, si no cumplí años, hermano. Bueno, no me van a regalar nada seguro, pero no importa. No importa. Les digo que no importa. No importa. Mejor vamos a sacar provecho de estas fechas. Vamos a sacar el verdadero provecho de estas fechas para hablar de Cristo. Es tu responsabilidad. Tú conoces la verdad, te jactas de que conoces a Cristo y exhortas ahí en teología, te pones a discutir. No has ganado una sola alma para Cristo. ¿Dónde está? Sí, es cierto, ¿verdad, hermano? Así es. Así que, hermanos, démosle la gloria y la honra al que todo se lo merece. A nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. No trivialices, no deshonres su nombre, no deshonres su posición, no trivialices su mensaje, no trivialices su presencia en ti. Yo no estoy diciendo en el nacimiento, porque no vais a poner el muñequito a las 12 de la noche y lo pones, ¿no? Sigues con tus tradiciones, ¿no? ¿O a qué horas lo ponen? Tú sí sabes, ¿no, Rafa? ¿No? Dice que no, pero sí sabe. No, Elías se me fue, mira, se fue hasta atrás porque no quiso que le preguntara. No hagas cosas que verdaderamente deshonren su nombre. Tú eres responsable. Dios quiere verte hablarle a otros de Él, y háblale a los demás de su pecado, de que Cristo vino al mundo a buscar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra bendita, que realmente sabemos que tal vez hubo muy pocas cosas que aprendieron mis hermanos, pero y muchas ya sabían, pero a veces es importante saber y entender muchos aspectos de tu deidad, Señor, de tu presencia maravillosa en aquel bebé que ciertamente nació hace 2000 años, y aunque no sabemos qué fecha, Señor, podemos estar seguros que tú naciste en ese bebé, puesto que creciste y nos diste la enseñanza más maravillosa que jamás se haya enseñado y predicado, y no obstante fuiste a la cruz por nuestros pecados. Eterno Dios, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestras negligencias en no compartir lo que debemos compartir. Ayúdanos a ser precursores, ayúdanos, Señor, a llevar el mensaje a aquellos que no te conocen, Señor. En nuestras manos está el llevar el mensaje, y tú nos pones en este mundo de pecado para aprovechar estas fiestas y llevar, Señor, tu mensaje de salvación a tantos perdidos. Eterno Dios, ahora llévanos con bien a nuestra casa,
y ayúdanos a ser fuertes para seguir adelante en este momento tan difícil y tan alejada que está la gente de ti, pero que además nos ayuda a predicar con mayor ahínco y mayor coraje. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.